Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente. Estamos aquí prosiguiendo con la lectura del libro de Hechos y procurando traer enseñanza al respecto a través de la lectura y sobre todo conociendo el contenido de la Biblia y a través de ella pues los caminos que Dios ha encomendado al ser humano para que ponga en práctica o para que ande en ellos, mejor dicho. En esta ocasión vamos a leer el libro de Hechos capítulo 13 y lee de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí podemos nosotros darnos cuenta, como creyentes, como iglesia, la enseñanza es en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, en la Trinidad, como la conocemos, ante lo cual nos damos cuenta de que estas tres personas hablan directamente al ser humano y tienen la facultad de hablar al ser humano según a ellos les place y con el propósito de enseñar al pueblo o a la humanidad los caminos del Dios viviente. El Espíritu Santo fue enviado por nuestro Señor Jesucristo y fue una promesa. Dijo: me voy, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros, y Él os enseñará lo que ha de venir. Así que podemos darnos cuenta en el principio de la iglesia que el Espíritu Santo está trabajando y obrando en el ministerio que se está relacionando. Dice la Escritura: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, veamos cómo el Espíritu Santo va obrando en ellos, va trabajando en ellos y dirigiéndolos, descendieron a Seleucida y de ahí navegaron a Chipre. Así que podemos nosotros poder mirar la función del Espíritu Santo en el creyente. Había dicho anteriormente que Jesús dio esta promesa a sus discípulos y vemos en San Juan 16:13 que se nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que esto es lo que empezó a hacer el Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de aquellos que decidieron entregar su vida al ministerio, a la enseñanza, a la evangelización. Dice nuestro Señor Jesucristo: los enseñará todas las cosas el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que es deber pues del creyente dejarse guiar por el Espíritu Santo, conocerle a través de la Escritura, a través de la palabra inspirada. Usted podrá conocer la palabra y conocer la voluntad de Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 nos dice: pero porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que sepamos pues que el Espíritu Santo tiene una enseñanza ante la cual nosotros debemos de andar, ¿sí? Y el apóstol Pablo en sus enseñanzas nos hace saber: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu.
El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, nuestros deseos carnales son enemistad contra Dios. ¿Sí? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven agradándose a sí mismos no pueden agradar a Dios. Así que vivamos pues conforme a la voluntad del Espíritu, ¿sí? Dando los frutos del Espíritu, los cuales se nos describen también en la Escritura. Por eso es bien importante que reconozcamos, o que conozcamos, mejor dicho, la Escritura, ¿sí? Para poder cumplir la misión que se nos encomienda. Así que proseguimos Hechos 13:5 leyendo. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul Sergio Pablo deseaba oír la palabra de Dios, pero había alguien que se oponía. Este profeta o falso profeta, y era judío, y se llamaba Barjesús, ¿sí? o Elimas, perdón. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Así que siempre habrá quien nos diga, no creas en eso que te dicen. Así que tengamos nosotros cuidado. Y es verdad, yo también procuraría decirles, no crea en lo que dice el hombre, y aún ni en lo que yo les diga, si no está conforme a la Escritura. Lea la Escritura, y conociendo su contenido, yo estoy seguro que el Espíritu Santo le guiará por el buen camino. Mi intención o mi deseo es leer la Escritura ante ustedes tal como está escrita y traer ciertas amonestaciones entre tanto que vamos leyéndola, a fin de que vayamos conociendo la Escritura más a fondo, más a profundidad y tomando el consejo. Así que este mago se oponía, procurando apartar o procurando estorbar que el procónsul no creyera en nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en Elimas, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y aquí podemos nosotros darnos cuenta que todo mago, aunque haga cosas que nos dejen boquiabierta o que nos admiren, sepamos que no son obras de Dios, sino que obras del diablo, ¿sí? Y aquí nos lo dice el apóstol Pablo a este mago, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Sí? El juicio de Dios, o por orden del apóstol Pablo, cayó sobre Elimas, ¿sí? Porque la autoridad que Dios da al creyente se hace evidente. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ahora, veamos nosotros. El procónsul creyó cuando miró lo que le aconteció a Elimas. Pero nosotros la Escritura nos exhorta
a que creamos en el Señor Jesucristo sin necesidad de que veamos tales señales o tales milagros. En Juan 20:29, Jesús dice: ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Así que es mucho mejor una bienaventuranza el creer en la palabra de Dios sin ver señales o prodigios. Después de todo, el Espíritu Santo nos testificará de lo que hemos creído, si es verdad, porque esto es obra del Espíritu Santo. Ahora, prosiguiendo la lectura, Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo. Y esto se acostumbraba en el pueblo judío. Cada sábado, cada día de reposo, se reunían y, por orden de Dios mayormente establecido en el Antiguo Testamento, en este día se leían las escrituras en las sinagogas, lo que pudiéramos decir quizás en parte o comparar en parte como iglesia. Y hay que leer las escrituras dentro de la iglesia. Lamentablemente, puedo decirles al presente, no se lee la escritura como debiera dentro de las iglesias. Por eso nos es necesario a nosotros como miembros, como asistentes a cualquier congregación, que dediquemos tiempo voluntario en nuestro hogar a conociendo la escritura, leyendo la escritura. Porque vivimos en un tiempo tan carrereado que en las congregaciones no se da tiempo para leer la escritura. No se toma el tiempo, mejor dicho, para leer la escritura y enseñarla al pueblo. Yo exhorto a ustedes que la lean detenidamente en su hogar y en su tiempo libre, y aún tomen de su tiempo ocupado para leer la escritura y tener conocimiento de ella. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga el día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, note, leían bastante de ello, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Así que a Pablo le dieron la oportunidad de hablar conforme a lo que habían leído en la ley y en los profetas. Ahora recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que la ley y los profetas daban testimonio de Él. Así que Pablo se levantó. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y él hace un recuento de la historia del pueblo de Israel y su procedencia. ¿Y por qué lo hace así? Para manifestar o para hacer saber que nuestro Señor Jesucristo, o la venida de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, ya estaba escrito en las partes del Antiguo Testamento, y que Él pertenecía al pueblo de Israel. Dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Sí? Esto nosotros encontramos. Nuestros primeros padres, o el padre de la fe, llamado Abraham, a él se le dio la promesa, y fue a él que se le dijo que su descendencia sería esclava. ¿Sí? Y es de lo que está hablando Pablo. En Génesis 15:3 hacemos mención de ello. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y es de donde fue sacado el pueblo de Israel. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así que se dio tiempo, pues,
para que llegaran a heredar la tierra prometida. Así que en Hechos 13:18, leyendo el discurso de Pablo, dice: y por un tiempo, como por 40 años, lo soportó en el desierto. Lo sacó de Egipto después de 400 años de esclavitud y lo soportó en el desierto por 40 años a causa de sus desobediencias o de su incredulidad. No entraron a la tierra prometida inmediatamente o después de haber salido de Egipto, a causa de su rebeldía o su necedad expresada en el desierto. ¿Sí? Así que Dios los toleró por 40 años en el desierto y con todo les sustentó por estos 40 años en el desierto. Ahora, después de ello, recordemos, está resumiendo estos hechos del Antiguo Testamento, lo está resumiendo el apóstol Pablo en su discurso. Y habiendo destruido a 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Sí? Ahora bien, recuerde la promesa en el Génesis 15:16 que la hemos leído: y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La tierra del amorreo, que vivía en pecado y en desobediencia y no quisieron reconocer a Dios, esa tierra es la que Dios hace heredad al pueblo de Israel. ¿Sí? Y Dios destruyó a estas 7 naciones y les dio su territorio, no que ellos las hayan tomado. En el Salmo 44:1 nos dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado las obras que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Que Dios llevó al pueblo de Israel a este lugar con mano poderosa, ¿sí? Y les dio herencia en esta tierra. Así que prosiguemos leyendo Hechos 13:20. Dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Está resumiendo la historia del pueblo de Israel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Recordemos, durante estos 430 años y más, poco más tiempo que Dios lidió con ellos en el desierto, Dios era su rey. Dios era quien peleaba por ellos. Dios era quien los conducía a ellos. ¿Sí? Pero pidieron rey a Samuel, que era juez en ese tiempo. Le pidieron que les estableciera un rey. Y ahí fue donde Dios también le dice a Samuel: no te han desechado a ti, Samuel, sino me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Ahora pues, les daré rey como ellos piden. Y les dio por rey a Saúl y después a reyes subsecuentes. Y como dice aquí, quitado Saúl de rey, se levantó por rey David, de quien también se dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien irá o quien hará todo lo que yo quiero. Así que fue David como rey de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Así que esta historia la está contando Pablo en esta oportunidad que le dieron, y está presentando a Jesús como Salvador y muestra la descendencia paso a paso o poco a poco, cómo es que vino al cumplimiento la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que Él se manifestara, dice, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Juan Bautista.
del cual la expresión más importante o que más resaltante que encontramos en la Escritura es arrepentíos y creed en el Evangelio. Convertíos y arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Es el mensaje que trae Juan el Bautista. ¿Sí? Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? No, yo no soy el Salvador, le dice Juan. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Así que Juan Bautista vino a presentarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos en memoria que cuando Jesús fue bautizado, Él hizo mención diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del pueblo. Así que Juan nos presentó a Jesús como el Cordero de Dios, como aquel que podía perdonar nuestro pecado. Y esto si podemos creer en Él, en su sacrificio. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviado la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Es decir, ellos cumplieron las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Estaba escrito que lo habían de desechar y fue ofrecido Cristo en sacrificio por nuestros pecados. Hechos 13:28. Y sin hallar causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, mas Dios lo resucitó. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, hablando de los apóstoles. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso se dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió a David, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, porque por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Por medio de Cristo se anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así que en Jesucristo somos justificados todos los que podemos creer. Recuerden, la Escritura nos dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, si es que podemos creer. Así que mirad pues, no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. ¿Okay? Hay que creer en nuestro Señor Jesucristo para que lo que está escrito en los profetas no venga sobre vosotros, sobre nosotros. Y parte de lo que está escrito en los profetas es esto: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Es decir, todos aquellos que menosprecien a nuestro Señor Jesucristo se asombrarán en aquel día, pero desaparecerán, dejarán de ser. Lo dice la Escritura: porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Y está escrito:
Así como se predica o se enseña que el pueblo de Dios, los creyentes en Cristo, de un momento a otro serán arrebatados, llevados a los cielos, para estar con el Señor siempre. Y no lo creerán. Ahora, muchos se quedarán y llegarán el engañador a hacerles pensar que ellos son los justos, que ellos son los que van a heredar la tierra. No obstante, después del tiempo establecido ya por el Señor, entre 7 años que serán de tribulación y angustia en la tierra, Dios obrará juicios y desaparecerán a aquellos que menospreciaron el Evangelio. Entonces la iglesia, los que fueron arrebatados, regresarán a la tierra para establecer Jesucristo el milenio en la tierra y serán los herederos de la tierra, no como muchos lo están promoviendo en los medios de comunicación. Eso lo digo en breve porque así está escrito. ¿Sí? Quizás en algún tiempo haya oportunidad de mirarlo más a fondo o en el transcurso de la escritura lo podamos ver más a fondo en alguna otra ocasión. Entre tanto, hay que esperar, creyendo en Cristo y procurar hacerlo con prontitud, con vehemencia, para que no venga lo que está escrito en los profetas sobre aquellos que menosprecien el Evangelio. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Vean, los gentiles se interesaron más que los propios judíos. ¿Sí? Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, muchos, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entre ellos se comunicaron y se reunió casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Pero note, los judíos sintieron celos. ¿Sí? Durante todas sus enseñanzas jamás se había reunido tanta gente como en esta ocasión que se presentaron los apóstoles mostrando la verdad. Así que hubo oposición, ¿sí?, entre ellos y se opusieron, dice la Escritura. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Sí? Muchos contradecirán lo que dice la Escritura, pero si usted lo lee en la Escritura, créalo como está escrito y no como se lo descifre el hombre. Es mi consejo. Es mejor creer a Dios y obedecerle que a los hombres. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. ¿Sí? Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Sí? No hay necesidad de pelear. Usted cree, será escrito en el libro de la vida. Entrará a la salvación que Cristo ofrece. Usted no cree, ese es su problema. ¿Sí? El deber nuestro es enseñar lo que la Escritura contiene. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sí? La salvación hay que predicarla, hay que enseñarla. Ahora, en Hechos 13:48 encontramos: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y aquí pareciera ser como que si ya estuvieran personas programadas o predestinadas para heredar la vida eterna. Sin embargo, la Escritura enseña lo siguiente. En Eclesiastés 13:11 nos dice, hablando del hombre cuando fue creado: Dios
ha puesto en eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de los hombres. Dios puso eternidad. El consejo del apóstol Pablo es: echa mano a la vida eterna. Es decir, que nosotros anhelemos tener la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido, dice la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Así que a los que creyeron, dice nuestro Señor Jesucristo, a los que creen en mi nombre, yo les doy vida eterna. De modo que todos tenemos acceso a esa vida eterna. ¿Sí? Lucas 13:21 nos dice, y alguno le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Jesús le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Vendrá el día en que muchos creerán, pero será demasiado tarde. Querrán entrar en la vida eterna, pero será imposible, porque el Padre ha cerrado la puerta. Así que hoy es el día de salvación, nos lo testifica la Escritura, y usted puede echar mano a esa vida eterna que se ofrece en Cristo Jesús, creyendo en Él. Hoy es el día de la oportunidad. Hechos 13:49, prosiguiendo con la lectura, nos dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Siempre habrá oposición, siempre habrá quien se oponga para que usted no entre a la vida eterna. Acuérdese, es obra del adversario. ¿Sí? No crea si no ha leído el contenido de la Escritura. Lea el contenido de la Escritura y no se deje engañar por lo que le diga el hombre. Pablo hizo simplemente lo que nuestro Señor dijo en su ministerio cuando los envió a predicar. Si en alguna ciudad no os recibieren, o en algún hogar no os recibieren, sacudid el polvo de vuestros pies y irse o marcharse de ese lugar. Así que, como se opusieron, levantaron a los príncipes de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, los expulsaron de sus límites. Ellos, dice la Escritura, verso 51, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, se fueron de ese lugar. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sí? No importa la persecución, no importa el maltrato, usted gócese en que tiene el Espíritu Santo en sus vidas y que la salvación que Dios le ha ofrecido es mucho más valiosa que cualquier aflicción que pueda tener ahora. ¿Sí? Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra, esta lectura, llegue a su corazón y encamine su vida a la salvación que Cristo ofrece. Hasta la próxima.